Como ejemplo y a manera también de paréntesis, les cito para iniciar este estudio a la mujer cananea, para entender la figura o comparación de los perrillos, darle lectura a Mateo 15, 21 al versículo 28. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole al Señor, le decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron al Señor, le decían: despídela, pues da voces tras nosotros. Es decir, que era una mujer cananea que iba gritando tras de ellos. Él respondiendo dijo a los discípulos: no soy enviado. Y dijo a la mujer cananea: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí podemos ver el primer entendimiento, que las ovejas perdidas de la casa de Israel es el pueblo escogido de Dios que se había desviado de la palabra. ¿Cuáles son las ovejas perdidas en este tiempo? Todas aquellas que también se han desviado de la palabra, es decir, del camino de la enseñanza, del conocimiento de la verdad. Y a ellos vino primeramente nuestro Señor Jesucristo. Acá todavía no estaba en pie, todavía no había iniciado el ministerio a los gentiles, ya que el pueblo gentil, que es la novia de Dios, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nace después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando sale de su costado agua y sangre, que está tipificando o es figura del nacimiento de esa nueva criatura, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vino la mujer y le dijo, postrándose ante el Señor, le dijo: Señor, socórreme, le dijo. Y respondiendo él dijo nuevamente: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí el Señor está diciéndole a la mujer cananea que el pan, el alimento espiritual, porque eso es el pan, ¿verdad? Es el alimento espiritual, no era en ese momento para los perrillos. El Señor no se lo dijo a manera de ofensa, sino que el Señor siempre hablaba en parábola. Entonces, si no era para los perrillos, ¿para quién era el pan? ¿Para quién era el alimento espiritual en ese momento? Era para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es decir, que era para todos aquellos que se habían extraviado de la verdad. Entonces la mujer dijo: sí, Señor, le dijo, como quien dice: entiendo, lo sé. Pero aún los perrillos, le dijo ella, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, ¿quiénes eran los amos de los perrillos? En este caso, el pueblo escogido de Dios, porque eran los que tenían el conocimiento de la verdad. Y aquellos que, entre comillas, eran llamados perrillos, no tenían el alcance, es decir, no tenían el conocimiento, ni tampoco los judíos compartían ese entendimiento con aquellos pueblos extranjeros que en este caso particular no formaban parte del pueblo de Israel. Entonces respondiendo Jesús le dijo a la mujer: oh mujer, le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, le dijo. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué palabra, ¿verdad? Tanto las de la mujer cananea llenas de fe, y la respuesta también de nuestro Señor Jesucristo al decirle: no he visto, ¿verdad? Es decir, en todo Israel no he visto realmente una fe tan grande como la tuya. Diciéndolo en nuestras palabras, eso es lo que el Señor le dijo. Y al mismo tiempo respondió: hágase contigo como quieres. Es decir, la fe mueve montañas, ¿verdad? Es decir, mueve situaciones, problemas, circunstancias, cualquier cosa que nosotros deseemos, solamente tenemos que pedirlo con fe. Decía yo, la fe es creer con el corazón y testificarlo con la boca. Cuando la fe es de esa manera, entonces hacemos que Dios mueva espiritualmente y esos milagros lleguen a nuestra vida o a la vida de aquellas personas por quienes también nosotros estamos clamando, estamos orando y estamos pidiéndole al Señor que nos conceda esa petición. En este relato que acabamos de leer,
que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28, podemos ver entonces a una mujer en cuestión, que es esta mujer cananea. Los cananeos vienen de la descendencia de Can, es decir, Can, hijo de Noé. Entonces, esta mujer es comparada por el Señor Jesús con un perrillo, es decir, con una persona a quien no venía en ese instante el alimento espiritual, porque no estaba dentro de la descendencia del linaje escogido de Dios, dentro de el pueblo de Israel. Entonces, el pan, decía yo, de los hijos de Dios está representando también la enseñanza, que en ese momento no era todavía el tiempo indicado para que llegara el Evangelio. Recordemos que el Evangelio a los gentiles vino con el apóstol Pablo, porque el resto de apóstoles que Dios escogió, ellos fueron enviados a los fieles de la circuncisión. Los fieles de la circuncisión son todos aquellos que habían sido circuncidados y que eran parte del pueblo hebreo. Entonces, en este instante, el evangelio era para ellos, para las ovejas perdidas. No era para los perrillos, ¿verdad? No era para los gentiles. Nuestro Señor no le dijo perrillo, ¿verdad? Repito, como insulto, sino se lo dijo en un lenguaje de parábola, en este caso representando esos perrillos a todos los gentiles, a quienes iba a llegar posteriormente el evangelio por medio de Pablo, y todos aquellos que acompañaron a Pablo también llevando el evangelio también que le fue revelado por nuestro Señor Jesucristo.